noches, compañeras y compañeros. ¿Cómo andas, Camilo? ¿Cómo andas, Rafa? ¿Cómo andan, compañeros? Esperemos que bien. Volvió Tribuna TV, Rafa. Volvimos a las redes sociales con un programa nuevo y bueno, con una temática que me parece fundamental, que es este tema que hemos colocado del plebiscito, ¿no? Sí, se anunció por parte de conferencia de prensa del PIT-CNT, bueno, 246.000 firmas tienen en su poder la comisión. Sí, ¿no? prácticamente 250.000, ¿no? Sí, un cuarto de millón. Y estaban faltando monedas, digamos, ¿no? Para alcanzar la cifra requerida legalmente, pero bueno, ya sabemos que la Corte descarta, que no podemos confiarnos en eso. Es muy importante alcanzar al menos las 300.000 firmas, ¿no? Es más o menos el cálculo, que superar esa cifra lo más posible, ¿no? Sí, es un tema de obviamente de enfrentar cualquier tramoya que arme la Corte y bueno, también desenvolver la campaña hasta el final, ¿no? Porque nos quedan 22 días para la entrega de las firmas y en este contexto, bueno, apostamos a recolectar una buena cantidad en lo que resta de la campaña, una campaña que pretende ser ninguneada, ser escondida en gran medida por muchos medios, pero a la vez que está siendo atacada, ¿no? por algunos dirigentes del gobierno. Por ejemplo, ahora salió a atacar mucho Álvaro Delgado, ¿no? El candidato oficialista, digamos, principal, mayoritario, que establece, bueno, justamente una ofensiva donde pretende colocar, bueno, la idea esta de colocar al FA que se tenga que pronunciar, ¿no? Sí. Porque, bueno, los compañeros que no saben, este es un plebiscito que ha salido de los sindicatos, pero que el PIT-CNT viene desenvolviendo, y las organizaciones sociales, con la oposición de la dirigencia del Frente Amplio, y en este sentido, es una campaña que ha ido superando una cantidad de obstáculos, y capaz que habría que colocar nuevamente un contexto más general, ¿no? de este plebiscito, porque evidentemente el Frente Amplio y la dirigencia sindical subordinada a él logró contener un proceso de enfrentamiento en las calles, de huelguístico contra la reforma jubilatoria de la calle Pou y de la derecha. El Frente Amplio le dio aire a toda esa reforma participando de la llamada comisión de expertos creada por la ley de urgente consideración. Hay que recordar a los compañeros que los artículos vinculados a la seguridad social en la LUC no fueron impugnados por el PIT-CNT ni por el Frente Amplio, y se los avalaron. Participó un delegado del PIT-CNT, un delegado de la ONASPU, un delegado del Frente Amplio en la comisión de expertos. Es decir, le dieron aire a todo ese proceso y por lo tanto colaboraron con la contención de cualquier proceso de lucha, evitaron un proceso general, un plan de lucha, un proceso huelguístico, y incluso estuvieron intentando evitar un plebiscito, ¿no? Es decir, en este sentido, lo que lograron contener en el proceso de la movilización no lo lograron contener en el debate, en la discusión en el movimiento obrero sobre la cuestión del plebiscito, y se dio entonces el lanzamiento del plebiscito, de la recolección de firmas, con los tres ejes, ¿no? Que están colocados: restablecer la edad de retiro en 60 años, establecer una jubilación mínima, una pasividad mínima que no puede ser menor al salario mínimo nacional, que eliminar el sistema de AFAP, de la jubilación privada, que la ley del gobierno en realidad venía a ampliar, ¿no? La privatización de la seguridad social. Todo esto ha contado con el enfrentamiento de las principales figuras del Frente Amplio, con la particularidad, la única que asume una posición un poco distinta es Carolina Cose, una de las precandidatas del Frente Amplio, que firma pero no está de acuerdo, ¿no? Sí. Y dice que va a decidir después qué va a hacer. Si llega a las firmas, ella va a decidir qué vota. Lo cual, bueno, obviamente deja muy claro que ella no está impulsando la campaña, pero va a ver cómo acomoda el cuerpo en esta segunda etapa que se viene.
La cuestión es que un cuarto de millón de firmas es mucho, un cuarto de millón de personas que ya han firmado mucho, y quedan 22 días de campaña para seguir recolectando. Obviamente también hay firmas por ahí que todavía no han sido centralizadas, ¿no? Se están enviando muchas de ellas todavía a la comisión de organización de esta campaña. Por lo tanto, es probable que pueda haber unas 100.000 firmas más en la vuelta, entre las que se van a juntar y las que van a seguir llegando. Sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de la campaña por la LUC, ¿no? En los últimos días se juntaron muchísimas firmas, seguramente muchas que no estaban contabilizadas, muchos que quedan en las casas y demás, ¿no? De las organizaciones, las propias locales de las organizaciones se juntan ahí, pero no confiamos, ¿no? No, obviamente, yo creo que acá también hay que tener presente que los dirigentes del Frente Amplio estarían rogando que no se llegue, ni hablar de los del gobierno, ¿no? Pero decir los del Frente Amplio también, o que se llegue con muy poca luz, habilitando una maniobra de la Corte Electoral, o por lo menos debilitando la campaña hacia octubre, ¿no? Entonces es importante final de la campaña hacer un impulso decisivo, ¿no? Así, por ejemplo, el día de ayer hubo un paro en el Hospital Pasteur y una movilización barrial ahí en la zona del Hospital Pasteur, en 8 de octubre y la Ravide, y con participación de compañeros de distintas organizaciones de la zona. Y bueno, el hecho de que el paro se hace por el plebiscito, ¿no? Es decir, es un tema que en general no ha sido tomado de esa manera por muchos sectores del movimiento obrero. El Pasteur en ese sentido marca tendencia, marca impulso en la posición, porque bueno, coloca justamente la idea de provocar un sacudón y un impulso a la discusión y a la campaña, pero no es la tónica general que ha adoptado, por supuesto, la dirección del PIT-CNT. El otro elemento importante es que esa actividad también, además, obviamente era juntando firmas, ¿no? Hemos visto en estos días muchas actividades, bueno, en la Semana de Turismo en particular, muchas actividades de recolección de firmas en Montevideo y en el interior del país. Y bueno, también el acuerdo Unidad Popular Frente de Trabajadores, en el que participa el Partido de los Trabajadores, viene desenvolviendo actividades cada uno de sus partidos, pero también como bloque, como acuerdo, se vienen llevando actividades. Y por ejemplo, este domingo hay una recorrida en la zona del Brazo Oriental, en la feria que queda ubicada en General Flores, esquina Andrés Lamas, pues. Sí, Andrés Lamas. Sí. Ahí cerca de Larrañaga, ¿no? Perdón, Larrañaga somos los viejos, de Luis Alberto Guerrero. Perdón. Cerca del nuevo centro shopping. Cerca del nuevo centro shopping, del monumento a los milicos y cosas por eso. Pero bueno, es una actividad que va a haber recolección de firmas y que va a haber también una recorrida de los candidatos de la Unión Popular Frente de Trabajadores, como Gonzalo Martínez y Andrés Revuelta, ¿no? Que están en una intensa campaña de prensa, sobre todo, han recorrido el interior del país, también charlas, actos en algunos lugares, lo han hecho en Ciudad de la Costa, en Paysandú, en San José, y bueno, y hay otros que se están preparando en otros lugares, en otras localidades, que bueno, luego iremos anunciando. Y ya hay un cronograma también de actividades, por ejemplo, el día 13 de abril es una jornada de todo el PIT-CNT, de toda la campaña por el plebiscito, en el cual la Unidad Popular Frente de Trabajadores va a ubicar varias mesas en distintos lugares y luego las vamos a propagandear por las redes, ¿no? Pero convocamos a los compañeros a contactarnos, a ponerse a disposición también para poder instalar más mesas en estos últimos días de la campaña, ¿no? Es muy importante decir que además esta campaña es la que ha marcado el parteaguas, ¿no? Es la propia campaña electoral, porque los debates de la campaña electoral son realmente, cuando uno escucha a la polarización, ¿no? Los 4 candidatos de lo que se habla, ¿no? Que son Rafa Delgado por el Partido Nacional y Yamandu Orsi y Carolina Cosa por el Frente Amplio, los candidatos con posibilidades de ser presidentes, ¿no? Así lo denominan los politólogos y los comentaristas. Más o menos tienen todos el mismo discurso, bueno, el problema de la seguridad, ¿no? El problema del atraso cambiario, el problema, ¿no? Hay toda una amplia franja de coincidencia que ellos mismos se encargan de manifestar en ese sentido, que hay una... yo escuchaba a Yamandu Orsi, por ejemplo, que planteaba que bueno, que acá
a diferencia de Argentina, el gran valor que tiene el sistema político uruguayo, ¿no? Es decir, la previsibilidad, decía, ¿no? Y que, bueno, que nadie va a sacar los pies del plato, finalmente, no, eso lo agrego yo, pero era la idea general que quería dar, en el sentido de que no hay posibilidad de que un outsider, entre comillas, como pueda alterar, digamos, yo creo que es interesante esa discusión. Hace poco, en enero, creo, en el semanario Búsqueda, hay una entrevista al sociólogo Ignacio Suaznavar de la consultora Equipos Consultores, que también desarrollaba un poco eso, esa idea de Uruguay como una excepción en el mundo, poco menos, donde un mundo crispado, grandes enfrentamientos, ya lo hemos tratado en varios artículos también, aparece como un remanso, ¿no? en la visión del tipo. No hay grandes conmociones, no hay grandes riesgos, los votantes del centro no tienen mayor temor de si gana el Frente Amplio, si gana Delgado, y por lo tanto, plaza atractivo para hacer inversiones, claro, seguridad jurídica, no hay nadie que plantee locuras. Eso es un tema que evidentemente hay mucho de ideología, de propaganda en esto, porque pretende aplastar también de alguna manera la conciencia de la clase obrera, ¿no? Es decir, bueno, mira, hay una unanimidad, y el que se sale de esta unanimidad es un loco, es un delirante, ¿no? Y en este sentido están colocando incluso que el plebiscito es eso, ¿no? Exacto. Es decir, colocan la idea de que el PIT-CNT está impulsando esto. El otro día escuchaba al Ojeda, del Colorado, diciendo que era una medida bolivariana, expropiese, ¿no? Por la SAFAP, y sí. Ellos dicen que se les expropia las cuentas a los trabajadores, cuando los trabajadores ya han sido expropiados por las propias SAFAP. Había un video muy ilustrativo de la compañera Karina Sosa, en la entrevista que le hacen, donde dice que el 58% de las personas que perciben una pensión por la AFAP, una renta previsional por la AFAP, reciben menos de 2.000 pesos por mes. De los cuales hay gente que recibe 50 pesos, hay gente que recibe 2 pesos. Quiere decir que hay una estafa, un saqueo a los aportes de los trabajadores por parte de las administradoras privadas, que ahora aumenta con la ley actualmente vigente, la última ley aprobada por el gobierno de derecha, y en realidad lo que plantea esta reforma constitucional, que sí, no es perfecta, que tiene una cantidad de limitaciones, es garantizar un piso, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de las jubilaciones más bajas, y también que nadie puede perder respecto a la ley anterior, lo cual es muy importante, no solo de cara al tema de la edad de retiro, sino a la forma de cálculo, porque nadie podía, la ley de la calle Pou de la derecha también rebajó la forma de cálculo, y puede seguir siendo rebajada en futuras leyes, de la derecha o de la centroizquierda, digamos, del mal llamado progresismo también, del Frente Amplio. Entonces, el hecho de que en la Constitución diga no puede percibirse menos de lo que estaba establecido en la ley del 96, bueno, con los cambios que introdujo la de 2008, es un piso. Obviamente que no confiamos, hecha la ley, hecha la trampa, la burguesía va a buscar siempre un mecanismo, pero esto le dificulta. Entonces hay una desesperación de los capitalistas en cuanto a que pueda avanzar este plebiscito que establece el límite del aumento de la edad de retiro en la Constitución, lo mismo que límites en cuanto al empeoramiento de los cálculos de las jubilaciones y el aumento de las jubilaciones más bajas, ¿no? Es decir, son más de 400.000 pasivos que perciben jubilaciones por debajo del salario mínimo nacional. Por lo tanto, es una reivindicación importante para un número importante de trabajadores jubilados, y bueno, esto de alguna manera viene a romper esa penillanura levemente hondurada que supuestamente es Uruguay, y a generar un debate político que expone claramente a todos los candidatos del régimen como defensores de los banqueros, defensores de la SAFAP, defensores del aumento de la edad de retiro y defensores de la caída del salario diferido, que es la jubilación, en función de asegurar las ganancias de los banqueros. Es decir,
Esto es un tema que obviamente la campaña electoral va a dar la oportunidad de debatirlo más a fondo, pero que si no estuviera el plebiscito, no estaría instalado como un tema que obliga a todo el mundo a poner una papeleta sí o no es decir, sí o no, no, porque solo va a haber del sí, pero digamos, pronunciarse en definitiva sobre este tema, no solo los candidatos, sino cada uno de los ciudadanos, generando una discusión mucho más profunda y poniendo en el tapete qué sentido tiene un frente pues, supuestamente progresista, supuestamente de izquierda, que en realidad no plantea un progreso, sino que plantea un retroceso en los derechos de los trabajadores, con la cuestión jubilatoria, y que no sirve para defender una campaña de movimiento obrero. ¿No? Es decir, le da la espalda a una campaña de movimiento obrero que no pudo contener, que se le escapó por izquierda, digamos, y en este contexto se replantea una discusión importante en términos de todo un sector de la vanguardia obrera de este país y de la izquierda, de la necesidad de independencia del movimiento obrero frente a distintas variantes burguesas y de un frente de trabajadores que le dé expresión política a la clase obrera, porque este frente de colaboración con la burguesía proimperialista y la pequeña burguesía proimperialista, que es el Frente Amplio, evidentemente no representa a los trabajadores, sino que le da la espalda y ataca su campaña. Esto me parece sumamente importante. Y el otro elemento es que, digamos, si bien esta campaña no es de un outsider, es una campaña que le pega a todo el régimen político. Y en ese sentido puede expresar un repudio a todos los chantas, carreristas políticos y representantes de la burguesía en todos los partidos que atacan los derechos de los trabajadores. Entonces, sin ser... No vamos a colocar ahora la idea de que un plebiscito es la panacea y que resuelve todos los problemas. Pero ha instalado una campaña política en la cual nosotros hemos considerado desde el inicio que era obligatorio intervenir, que era nuestro deber intervenir, y hemos hecho lo posible para, desde el Partido de los Trabajadores, desenvolverlo en términos de propaganda, de organización y de recolección de firmas también, y en este sentido contribuir a una victoria, ¿no? Porque realmente imponer que se realice un plebiscito contra todos los candidatos y los principales partidos del país es una hazaña de alguna manera, como hemos puesto en el título de este programa, ¿no? Exactamente, por ese lado me parece que la formulación es muy correcta. Rafa, a mí me gustaría referirme a una cuestión que ya que mencionaste a Karina Sosa, que es, para los que no saben, con la gente de otros lados, la secretaria, la presidenta, ¿no?, del Sindicato de Trabajadores del BPS, uno de los sindicatos que estaba a la cabeza, que ha colocado desde un principio dentro de la interna del Vicenteno representativo del problema del plebiscito, que ha generado un parteaguas. Hay que volver. Es decir, la política no puede ser simplemente el presente, hay que volver a un año atrás, 6 meses atrás y ver cómo fueron las posiciones de cada uno y por qué, a partir de esas posiciones, también entender las posiciones que hay hoy en día. Después que los compañeros hablan, los referentes de esta campaña, los compañeros de TCS, Marita Rodríguez, los compañeros del Monte que se han referido y que han dado, digamos, un corpus teórico, digamos, a esta campaña, y no se terminan los debates. Uno escucha, ve las entrevistas que le hacen en todos los medios, se terminan los debates. Desarman cada una de las posiciones con las que se lo atacan. Entonces, ante la falta de argumentos, recurren a todo tipo de terrorismo, van a robar, a expropiar estas cosas que dice Ojeda, que es impresentable, y otros más. Pero cuidado, nosotros tampoco podemos caer, lo digo sobre todo por uno de los ejemplos que ponen los compañeros de TCS y del mundo, es que hubieron 30 países donde se implementó esto y se retrocedió. Y alguien preguntaba por ahí, ¿me pueden decir los países en los que se retrocedió? Nosotros no tenemos que caer en una posición defensiva respecto a esto, ¿no? Porque a base de tirar tantos datos y tantos elementos, ¿no?, a veces también nos puede jugar en contra. Acá lo que tienen que argumentar son los defensores de la AFA, ¿qué beneficio le da al trabajador, al jubilado, a los pensionistas, a las AFA? Es decir, hay que revertir el problema, no pedir que yo venga con un libro diciéndote los beneficios y la garantía que te voy a dar. Sí, a mí me parece igual de todos modos, más allá de cómo formula cada uno las cosas, que es evidente que que muchos en el mundo se han hundido muchos fondos previsionales privados, ¿no? Es decir, en Chile hay un gran movimiento contra las AFP de Chile, muchos fondos privados en Estados Unidos y en otros países se han hundido completamente, lo mismo que compañías aseguradoras, por efecto también de la caída de la tasa de ganancia, la tasa de interés, etc. Todo eso ha provocado que muchos trabajadores en el mundo están sufriendo
no ya que cobran menos, esto, lo otro, que pierden totalmente el derecho a percibir una pensión. Entonces, bueno, la formulación que han planteado los compañeros puede ser esa. Lo concreto es que el capitalismo en esta etapa de decadencia coloca la completa incertidumbre del trabajador en la etapa final de su vida, ¿no? Es decir, cuando ya lo tiran como un limón exprimido, trabajó toda su vida y no sabe si va a cobrar o no va a cobrar. En este sentido, los elementos que introduce la ley del gobierno aprobada en este periodo agravan esa incertidumbre, porque ya las AFAP están teniendo pérdidas de sus inversiones, es decir, que colocan plata y obtienen menos de lo que colocaron. Por lo tanto, al trabajador no solo le retiran la comisión, que son como un 20% de comisiones y de seguros, sino que además del 80% que les queda para invertir, pierden plata. Entonces va a darse en una situación de total incertidumbre. La ley nueva permite que se invierta en el exterior en otro tipo de valores, algo que fue defendido por Mujica, por ejemplo, ¿no? Es decir, por Orsi, por el MPP, la completa timba, es decir, la timba financiera para los ahorros de los trabajadores. Quiere decir que el trabajador está completamente condicionado en este sentido, más allá de que además va a trabajar más años, toda su posibilidad de percibir o no dinero va a estar sujeta a los vaivenes de la timba financiera internacional. A mí me parece que esto es sumamente importante y que coloca que los que defienden esto, entre ellos el MPP, Vergara, buena parte abiertamente los que apoyan a Carolina Cose, como Michelini, Ferrari y otros, digo porque acá están varios los candidatos del Frente Amplio involucrados, también Carolina Cose tiene su pata metida en este tipo de planteamientos sobre la SAFAP, están en definitiva llevando un planteamiento que lleva a una mayor explotación del trabajador, porque va a trabajar más años para percibir menos dinero, va a afectar a los fuentes de trabajo de los jóvenes, cuando ya es el sector con un desempleo mayor, y se va a agravar esa perspectiva, y va a conducir a una mayor competencia de los trabajadores por los menores puestos de trabajo que van a ver, por lo tanto una mayor precariedad laboral, mayor explotación de la mano de obra asalariada. Por eso las reformas jubilatorias son impulsadas en todo el mundo por el capital, obviamente por el capital financiero, porque quiere hacer un negocio de la cuestión jubilatoria a través de la jubilación privada, pero también por los empresarios en general, los que no intervienen en el negocio en sí de la seguridad social, pero que se van quitando cada vez más de arriba el peso de tener que pagar algo a la jubilación. Es decir, el Frente Amplio les bajó la jubilación del 2 al 7,5% en el periodo de gobierno de Tabaré Vázquez, y bueno, evidentemente cada vez más es decir, no lo pueden eliminar del todo el aporte patronal porque figura en la Constitución, pero lo han ido achicando al extremo de que es el obrero el que se paga ya la jubilación, el seguro de paro, el seguro de salud. Es decir, si todo eso lo paga el obrero, se sustenta fundamentalmente con aportes obreros, quiere decir que el patrón se va sacando la pata de tener que financiar derechos básicos de los trabajadores. Me parece que esto es un tema sumamente importante, porque quieren decirle a la gente que te están robando los sindicatos los aportes, ¿no? En realidad los aportes esos no le pagan lo que pagaban las viejas jubilaciones. Tenemos un comentario que nos manda un compañero, Marcos Lombardi, del transporte, compañero militante sindical. Dice: los multicolores y un sector importante del Frente Amplio tienen miedo de que el plebiscito salga favorable, porque la solución para generar ingresos en el BPS es meterle la mano al bolsillo a los empresarios que vienen lucrando desde siempre. Saludos, compañeros. Claro, es decir, quieren mantener esta rebaja de aportes e incluso en lo posible ir a más. Hace poco, creo que hoy, salió un artículo, o ayer, de un economista que menciona lo que son no solo la exoneración de aportes patronales, que es el 26% de los aportes patronales se exoneran, es decir, más de la cuarta parte, sino que además hay otras exoneraciones impositivas, obviamente, para las empresas instaladas en zona franca, las empresas que están bajo el régimen de protección, de promoción de inversiones y otras, que llega al 6% del Producto Bruto. Es decir, esta gente está pretendiendo asustar al pueblo con el costo de la seguridad social, y
y el 6% del Producto Bruto se va a subsidios impositivos a las grandes empresas, a las multinacionales, que aparte se les construyen trenes, ¿no? Como ahora el que se inaugura el tren de UPM, que salió miles de millones de dólares para una sola empresa. Con lo cual, bueno, no hay dinero para una serie de necesidades populares, pero aparece de inmediato cuando tiene que servir para desarrollarle una infraestructura a una empresa multinacional. Yo creo que esta campaña va a ser un elemento que va a reanimar a todo un sector del movimiento obrero de la izquierda y va a colocar una confrontación pública en este sentido y bueno, creo que la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en el cual está el PT, viene desenvolviendo esta campaña correctamente en ese sentido y bueno, vamos a seguir impulsando, ¿no? esta actividad. Lo otro es que nos vamos arrimando, acercando a un 1 de mayo que va a ser un 1 de mayo un poco particular. Ustedes piensen que el 27 de abril se entregan 350.000 firmas o más y en ese contexto se realiza el 1 de mayo inmediatamente. Los dirigentes del PIT-CNT muchas veces hacen un frente amplio, hacen un 1 de mayo, hacen un acto. Bueno, justamente quería decir, un poco dándole aliento al Frente Amplio en un año electoral, ¿no? Es decir, este año van a tener una gran contradicción, porque van a estar seguramente allí en la primera fila Carolina Cose y Yamandu Orsi, y son dos personas que están en contra de esta campaña. Por lo tanto, se plantea un 1 de mayo diferente, donde el movimiento obrero va a tener que lanzar la campaña hacia octubre por el voto para llevar adelante estas medidas que plantea la reforma constitucional de este plebiscito, y en ese sentido va a estar discutiendo no solo con la derecha sino con los dirigentes del Frente Amplio. Así que vamos preparando una gran intervención el 1 de mayo, porque es importante generar una gran columna clasista, una columna combativa, una columna de lucha, y en este contexto también una columna de independencia de clase. Es decir, el planteamiento que surge como consecuencia de toda esta situación es la necesidad de profundizar la independencia de clase que por lo menos parcialmente se expresa en el plebiscito, profundizar en el sentido de llevarla a su término y prepararse para enfrentar el próximo gobierno, sea de la derecha o sea del Frente Amplio, ¿no? En este sentido... Sí, estaba pensando que también normalmente suele ir al 1 de mayo Álvaro Delgado, ¿no? Ha participado en los otros. También ha ido, sí, otros elementos de la derecha también. Decía que sí. Niere creo que fue alguna vez. Bueno, pero aparte Delgado creo que dice que va todos los años, incluso en una entrevista, incluso cuando todavía no eran gobierno, o no era una figura tan central, digamos, de la política nacional, y bueno, van a estar todos de acuerdo en atacar el plebiscito. Eso es, es un brete para los sectores del PCNT que no han presentado una firma, ¿no? En esta campaña. Yo creo que sí, que en parte aguas de la... Bueno, hay pintadas del MPP tapando pintadas por el plebiscito, ¿no? Es decir, esto está generando una gran indignación en muchos compañeros de izquierda, incluso votantes del Frente Amplio, ¿no? Es decir, el hecho de que el MPP es el partido del Pepe Mujica para los compañeros que son del exterior, está tapando las pintadas a favor de restablecer los 60 años de edad para jubilarse, para aumentar las jubilaciones básicas y para eliminar la jubilación privada. Por lo tanto, esto está generando una gran confrontación política, una gran deliberación y discusión que tenemos que desenvolver hasta el final. Lo que hay que decir es que mientras desde todos lados, ¿no? Los simposios, los foros que hace la burguesía y los partidos del Partido Nacional sobre todo, pero el Partido Colorado también, se ataca abiertamente, ¿no? Como una batería de mentiras la campaña, y desde la fila del FA se dice, el último de Fernando Pereira, estoy pensando si voy a firmar, lo más seguro es que no. Claro que no va a firmar. Por eso, y es el Cose que no ha hecho campaña, hay que decirlo así, Cose no ha hecho campaña. No, Cose claro no está de acuerdo porque ella está esperando que no se llegue para no tener que pronunciarse. Lo que pasa es que ella se da cuenta que va a llegar y
entonces va a tener que decidir si firma y si dice que va a votar aunque diga que no está muy de acuerdo, y por lo tanto obviamente no va a hacer campaña, o si directamente dice que no la va a votar, que es muy probable. Pero está en un brete allá cose. Lo que sí tenemos que establecer en la discusión con los activistas sindicales, con los activistas de izquierda, estudiantiles y las cooperativas de vivienda, todo el movimiento popular, es que es evidente que no tienen representación política en esos personeros y que la consigna que hemos colocado es sumate a construir una izquierda que luche, es decir, una izquierda que luche por la independencia de clase, que luche desde el punto de la perspectiva del PT, que luche por un gobierno de trabajadores, por la Unión Socialista de América Latina, es decir, no para reformar al capitalismo ni para hacer ningún tipo de reformas supuestamente desarrollistas que puedan abrir un camino no se sabe hacia dónde. Es decir, acá el planteamiento es la lucha definitiva por un gobierno obrero y por el socialismo, y en este sentido convocamos a arrimarse al PT, a arrimarse a la campaña de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y convocamos a la discusión a todos los compañeros de izquierda. Es decir, están habiendo evidentemente muchos compañeros activistas sindicales y estudiantiles y otras fracciones del movimiento popular militando esta campaña, pero que tienen que reagruparse políticamente, porque es evidente que los candidatos que están en juego están en contra de esta campaña, y el próximo gobierno, sea de Delgado, sea de Orsi, va a ser un gobierno que va a mantener la política de ataque a las jubilaciones, a los derechos de los trabajadores. Y ahora nos quieren vender de que la economía está más o menos controlada. Pareciera eso si uno lo compara con el resto del mundo, pero Uruguay está estancado hace años. Más o menos en los últimos 4 años el Producto Bruto ha crecido un 3%. Está una situación de estancamiento también del comercio, de la producción. Por lo tanto, en realidad no hay ninguna perspectiva de salida en ninguna de las expresiones que disputan el gobierno nacional en este año, y bueno, se trata de plantear una salida obrera, ¿no? En este contexto, una salida socialista en un mundo que podemos entrar brevemente por lo menos. Sí, yo antes de ingresar quería decir algo respecto a la campaña del PT, porque me parece importante remarcar que nosotros hemos hecho mucho hincapié en el programa de la movilización, más allá de la campaña de recolección de firmas. Y esto va de la mano con una caracterización política que tiene que ver con que, incluso ganando el plebiscito, algo que vamos a hacer el esfuerzo obviamente para octubre, no hay ninguna garantía que no sea trampeado, ya hay. Entonces, ¿cuál es la garantía? Bueno, seguro se lo llevó un preso, pero digo, la garantía es la movilización permanente. En algún punto, ya que hablamos de seguridad social, y esto es lo que pensamos nosotros, hasta cierto punto hablar en la época de decadencia del capitalismo, que ese capitalismo dé algún tipo de seguridad, es un no sentido, ¿no? Yo veía esto, por ejemplo, el debate que hay y que muchos compañeros lo expresan de la forma, a pesar que no es parte de nuestro lenguaje, de la seguridad alimentaria, ¿no? En un momento. Bueno, bajo el capitalismo no hay ninguna seguridad ni alimentaria, ni seguridad social, ni nada. Eso no quiere decir que uno no se traza objetivos, pero bajo el capitalismo la seguridad, bajo el capitalismo general, pero bajo el capitalismo en crisis, y ahora lo enlazo con la cuestión internacional, en crisis y en guerra, ¿no? Está encapsulado, ¿no? Es decir, nosotros no podemos hacer un análisis provincial del problema de la situación política, como si Uruguay, ¿no? La penillanura levemente ondulada, en un mundo en crisis que viene de una pandemia, que todavía se están analizando, ¿no? Los resultados de la propia pandemia, porque hay, todos los estudios, economistas y demás, muestran una transferencia de recursos, cómo ha bajado la participación en el PBI de los salarios, la participación de los trabajadores en eso, y significó la propia pandemia, que muchos dicen, bueno, mire, significó el enriquecimiento de una serie de capitalistas y de monopolio. Entonces, analizar la situación política simplemente en base a la región o Uruguay es metodológicamente incorrecto, ¿no? A ver, hay una... Lo digo por esto de Uruguay, isla, sí, Uruguay... Está claro que va por ahí, y es evidente que en el fondo nadie piensa que Uruguay es una isla, y bueno, creo que la discusión que en este sentido se debería instalar en la izquierda que se proclama clasista, o que se proclama combativa, o que pretende una transformación social, es, evidentemente la expectativa de que se mantenga una situación más o menos estable es insostenible.
cualquiera que mira la situación de América Latina, hemos tenido grandes convulsiones políticas. Por ejemplo, el hundimiento del uribismo en Colombia, de la derecha de Piñera en Chile, a través de grandes rebeliones populares, pero también emergencias de golpes de Estado, militares o abiertamente, algunos otros no más disfrazados, pero también militares, en fin, con Bolsonaro, el golpe en Paraguay, en Honduras en su momento, etc. Y también esos gobiernos que se vienen abajo también relativamente rápido. Entonces es una etapa convulsiva, no tenemos que pensarlo como un periodo calmo. El ascenso de Milei, es decir, nos exime de mayores comentarios, ¿no? Es decir, un personaje que carece de base militante, de un aparato, de un partido, que tiene una dificultad, porque él va a tener que construir un partido ahora y a través de ir colocando gente en el Estado, ir armando un partido, pero ni tiene mucha gente y además está en un planteamiento de achique del Estado brutal. Entonces va a acomodar gente igual y armando su estructura, o va a intentarlo, pero en un contexto que no es el más favorable, ¿no? Es decir, porque normalmente un gobierno que tiene que armar estructura empieza a soltar un poco la billetera para acomodar gente y para ir cooptando también gente de otros partidos. Este tipo tiene esa dificultad, que es una de las menores que tiene, porque es evidente que se ha ido produciendo una reanimación de la lucha popular en Argentina. Todavía no es descomunal, quiero decir, no es un proceso que rompa todo, pero evidentemente ya el shock inicial de que ganó este delincuente aparece como más absorbido de alguna manera, y la opinión pública a una parte se le empieza a dar vuelta. La carestía en Argentina es tan enorme que es imparable, y lo tenemos que ver el fenómeno Milei en el marco de la crisis mundial. Es decir, no solo porque emerge como un resultado de la crisis mundial, sino que él está interviniendo en esa crisis mundial con pretensiones poco menos de liderazgo internacional, ¿no? Es decir, fue al foro de Davos, ahora fue a reunirse con Trump y con Bukele hace unos meses, luego ahora se fue a reunir con la general, también con Netanyahu, que no sé si se reunió finalmente, pero fue Israel. Bueno, con el gobierno de Israel, aparece como un abanderado del gobierno israelí a nivel internacional. Y en este sentido, ahora se fue a reunir con la generala Laura Richardson del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, a la cual le prometió el litio argentino, que no se lo van a dar a los chinos, se lo van a dar a los yanquis, que van a poner una base militar en Ushuaia de los yanquis junto con Argentina, es decir, colocando a Argentina en la guerra mundial que está instalada claramente como una aliada de los yanquis, en particular de Trump, ¿no? Es decir, él dice: soy aliado de los yanquis, sea quien sea que esté en el gobierno, pero mi corazoncito está con Trump. Bueno, tenemos acá un ejemplo. A la vez él está operando contra otros gobiernos de la región, no solo contra Venezuela, sino también contra Colombia o contra otros gobiernos acá en la zona, en el marco de esta búsqueda de tirar abajo a algunos gobiernos para restablecer, por ejemplo, a un Uribe o una corriente uribista en Colombia. Es decir, buscar una contraofensiva de alguna manera del imperialismo en la región, porque ha perdido algunos de sus elementos en el patio trasero yanqui, que es América Latina, en un contexto de guerra mundial. Es muy importante controlar toda esta región, primero porque es una fuente fundamental de recursos, ¿no? Naturales, de energía, como el petróleo, la cuestión del litio y una cantidad de riquezas naturales que en un periodo de guerra es más importante que nunca acaparar. Y en este sentido tenemos que ver la realidad. Es decir, Petro ganó la elección en Colombia, es decir, tampoco en forma absolutamente aplastante, pero no quiere decir que no lo puedan tirar. Y esto es con independencia de si alguien cree que Petro es muy combativo o muy izquierdista, no tiene nada que ver. Es decir, cuando se da esta puja entre potencias, las potencias buscan colocar títeres fieles y seguros para garantizar su patio trasero, no buscan
No es un problema que en un momento determinado le da lo mismo este o aquel, porque igual más o menos los intereses están contemplados. No, hay una situación política diferente y en este sentido la elección uruguaya, hoy en una situación de relativo impasse, el imperialismo también a nivel mundial, porque hay elecciones, porque hay una situación de crisis política en Estados Unidos y una elección en pocos meses, y eso hasta cierto punto también limita el accionar del imperialismo yanqui en este momento. Bueno, puede parecer que esta elección de Uruguay es más o menos indiferente si gana A o B para el propio imperialismo. Bueno, seguramente sabrá manejarse con cualquiera de los dos, porque ya lo han hecho 15 años antes con el gobierno del Frente Amplio, lo han hecho con la derecha, pero también tendrán sus favoritos, y cada fracción del imperialismo puede tener sus propios preferidos, ¿no? Es decir, no es lo mismo Trump que Biden en esta puja internacional entre fracciones imperialistas. Y en este sentido, por ejemplo, tenemos una leve contradicción, no leve porque es una discusión importante que está establecida sobre Gaza, ¿no? Es decir, y sobre la política hacia Palestina, donde Biden y el gobierno yanqui viene intentando ponerle algún tipo de límite al gobierno israelí, un poco para, obviamente, echar lastre frente a la opinión pública norteamericana y mundial, ante un proceso de movilizaciones cada vez mayor a nivel internacional en solidaridad con Palestina, ante una masacre que es realmente inaudita en el nivel que tiene. Y por otro lado, porque Netanyahu y las fuerzas que integran su gobierno, muchas de ellas son abiertamente fascistas, están planteando una extensión de la guerra en el plano ya regional, ¿no? Ahora hubo un bombardeo de una embajada iraní. Bueno, ahora se conectó de vuelta, hubo una pequeña desconexión de internet. Decía que hubo una provocación del gobierno de Netanyahu bombardeando una embajada iraní en Siria, que evidentemente busca escalar esta guerra y busca, de esa manera sacarse la presión de la crisis política que se está instalando cada vez más en Israel por todos los movimientos que están habiendo de protesta contra el gobierno de Netanyahu, encabezado muchas veces por los familiares de los rehenes israelíes en manos de Hamas, y también por sectores de la opinión pública que están en contra de este gobierno y por lo tanto están saliendo de las calles en protesta. Entonces el colocar un agravamiento de la confrontación en la región también le sirve a Netanyahu para fortalecerse frente a la opinión pública, presentarse como que no es momento ahora de un cambio político en medio de una guerra. Ese es el discurso de la guerra, es un genocidio, obviamente no es una guerra, pero ese es el discurso que establece el gobierno. Entonces hay un contexto mundial donde están interviniendo muchas fuerzas del imperialismo y que aparece como, en este sentido, disputando entre sí distintas alternativas estratégicas, ¿no? Es decir, hay una gran línea general que es evidente, que está clara, pero acá hay una crisis política que está en escena del imperialismo. Y en este contexto creo que tenemos que ver las elecciones de Uruguay, que por supuesto son elecciones que no van a resolver nada, gane la derecha o el Frente Amplio, y que no van a resolver nada en el sentido de que alguien cree que va a mantener, aunque sea la estabilidad, no va a profundizarse una caída de la economía mundial está cayendo, está habiendo un proceso de perspectiva de estallidos financieros importantes nuevamente en el sector bancario, hay una recesión en Alemania, hay toda una crisis social en muchos de los países, las potencias imperialistas mismos. Por lo tanto, el contexto que tenemos es de un agravamiento de las condiciones de vida populares, de agravamiento de la tendencia a la guerra, y es una fantasía creer que esto va a abrirse un proceso de cierta estabilidad, de cierta posibilidad de, por lo menos, de seguir como estamos hasta ahora. En ese sentido, el planteamiento de izquierda tiene que discutir una salida clasista, revolucionaria, socialista, y no, de alguna manera, resignarse o someterse al dominio capitalista, ¿no? Al dominio de la barbarie capitalista que está pudriendo desde los ríos
la naturaleza y por supuesto masacrando pueblos. Y el otro el frente de batalla, Rafa, que no mencionamos es el de Ucrania, ¿verdad? Porque ahí, a base del imperialismo y la OTAN, obviamente que apuntaban a un cambio de régimen dentro de Rusia, esto lo hemos planteado varias veces, evidentemente está fracasando en eso, se están ensayando distintas cosas. Mencionaba lo de Alemania especialmente porque Alemania está en una desindustrialización grave, ¿no? Y aparece muy golpeada por todo el proceso de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, la antigua locomotora, como le decían, ¿no? La economía alemana, y que en debate entre si se meten directamente, todo indica que no darían ese paso, pero si envían soldados, lo ha dicho Macron, ¿no? Abiertamente a Ucrania, soldados franceses estoy hablando, ¿no? Lo cual ya sería un involucramiento directo de la OTAN, ¿no? Sí, más directo, digamos. Se está hablando no solo de eso, sino de buscar la manera de generar, de ampliar las Fuerzas Armadas, en el sentido, por ejemplo, de alguna forma de conscripción o de reclutamiento. Bajarlo a 18 años, hablaba, ¿no? Eso en Europa, ¿no? Es decir, entonces Europa que decía, bueno, no sé, 60, 70, 80 años de paz, más allá de que estuvo la guerra de los Balcanes en el medio y otras historias, lo que aparece como discusión es el tema de incrementar el gasto militar, o sea, más sacrificios para la población en nombre de aumentar el gasto militar y, bueno, incluso la destrucción que puede plantearse una guerra, ¿no? Es decir, porque los misiles rusos pueden llegar a París, pueden llegar a Berlín, pueden llegar a Londres, o a España. Entonces, no, es una discusión que para mucha gente es distópica casi, ¿no? Es decir, que se está discutiendo esto. Y sí, yo creo que hay, ante el hecho de que Biden está un poco en pausa, ¿no? Porque no puede aprobar el paquete de asistencia, de financiamiento para Ucrania, ni puede impulsar una gran ofensiva militar, porque Ucrania está más bien en la posición de tener que ir retrocediendo. Se da esta campaña en Europa buscando llenar ese vacío, ¿no? Porque es decir, darle a Ucrania la idea que va a poder llegar el auxilio por algún lado, pero es muy difícil que Macron logre llevar realmente tropas, es decir, tropas ya hay, vamos a decir la realidad, hay asistentes militares de la OTAN, de otros países en Ucrania hace rato, pero bueno, ya ir en un número mayor haría que Putin los declarara ya no como que están asesorando o ayudando, sino que están siendo beligerantes y la guerra escalaría a otro nivel, ¿no? Sí, yo lo que quería decir a Rafael era que además a esto hay que sumar que el hecho, y esto ya ha sido presentado por diferentes especialistas económicos, las sanciones a Rusia no tuvieron el efecto que se buscaba. Eso quedó muy claro, así resolvió por otro lado, es decir, una serie de golpes de recibir el imperialismo y de reveses, digamos, que lo está complicando mucho. Yo quiero decir lo siguiente, Rafa, uno puede escucharnos a nosotros y decir que sobre la base de hacer una descripción, ¿no?, del ascenso de Milei, ¿no?, bueno, Bukele, en su momento Bolsonaro, ¿no?, el propio Trump, que aparece ahora como posible ganador, o muy probable ganador en la elección de Estados Unidos, a pesar de que muchos de estos son fenómenos de declinación, Bolsonaro claramente, ¿no?, Bukele también aparece como un fenómeno en declinación. Bueno, acaba de ganar Bukele, ¿no? Bueno, pero quiero decir, la idea esta de... Más allá que hubo una enorme abstención que no claro, se mucho también, pero digamos... Pero la idea esta de meter en cana a la gente de las mares, ¿no? Aparece golpeado por el tema de la inversión en Bitcoin, que no sé cuánto se llevó el tesoro de El Salvador y demás. Ya no parece como una novedad, ¿no? O como que todos estos regímenes se iban a imponer en Centroamérica, porque las maras, porque la inseguridad y todo lo demás. El propio Milei, hasta cierto punto, esto que mencionaba vos, que bueno, pasaron 3 meses y empiezan a haber movilizaciones de sindicatos, incluso contra las propias direcciones de los sindicatos. Se empieza a enfrentar el protocolo de Bullrich, que aparecía festejado por toda la derecha, como bueno, miren, logra imponer el fin de los piquetes, como si fuera el fin de cortar una calle, ¿no? Y no fuera una institución de la clase obrera que tiene más de 100 años. Sin embargo, estos son episodios, ¿no? Esto no es el dato que distingue. El dato que distingue son, a ver, en Chile está Boric. Boric era un fenómeno, por el otro lado, si se quiere, ¿no? Es bueno, sube un tipo que es la expresión, hasta cierto punto, de las rebeliones de 2019,
de la lucha por el referéndum y demás, también fueron en declinación Boric. Entonces, ¿cuál es el dato que distingue? Y es esto, son los cambios, ¿no? Los virajes permanentes, para un lado y para otro. Eso es lo que distingue, y no queda, es decir, porque si no, la otra puede ser la idea de que acá se viene la derecha, ¿no? Se consolida, la clase obrera no puede enfrentarlo, y no es así, ¿no? Bueno, yo creo que acá en Uruguay en el 2019 hubo un temor en un sector, bueno, lo hubo con Milei ahora en Argentina también, donde, bueno, aparecía como fracciones juveniles, de izquierda y todo, como un enorme temor a una posibilidad de un triunfo de la derecha en Uruguay, un fortalecimiento de Manini y Ríos en ese momento. Lo mismo pasó ahora con Milei, porque estaba Bolsonaro en el 2019, entonces todo el mundo veía ese fenómeno como un proceso fascistizante, digamos. Nosotros no lo caracterizábamos de esa manera, pero más allá de eso, bueno, es evidente que el propio Milei, que ganó con el 56% de los votos, está ante un brete muy complicado, ¿no? Es decir, porque es evidente que la situación económica no remonta, sino que cae la economía, puede tener en algún momento un rescate mayor del Fondo Monetario, sectores de capital financiero que empiecen a poner plata, pero también tienen la duda si este tipo se sostiene, ¿no? Es decir, porque ¿cuánto va a durar Milei? Nadie sabe, entonces no da para poner mucha guita. Eso limita también el tema de la calecita financiera que necesita hacer funcionar Milei, y por lo tanto está ante una situación muy complicada, aún si no consideramos la resistencia de las masas, solo considerando desde el punto de vista económico y de las contradicciones capitalistas propiamente dichas entre los gobernadores y el gobierno central, entre las distintas fracciones empresariales, una serie de conflictos interburgueses. Ya eso le genera unas enormes dificultades, ni hablar que la resistencia de las masas plantea la posibilidad de un proceso realmente de rebelión, es decir, que no va a ser inmediato, pero que está allí incubándose. Entonces el fenómeno que también hay que colocar es que de un lado, de un polo, tenemos la guerra, tenemos la barbarie, tenemos también tendencias al fascismo, y en el otro polo tenemos tendencias a la rebelión en las masas a nivel del mundo, en un proceso muy confuso todavía desde el punto de vista de su conciencia política, pero que ya hemos recorrido en los últimos años en muchos países por procesos de este tipo. El tema es que la izquierda debe sacar las conclusiones políticas de esta tendencia justamente al creciente antagonismo entre las clases sociales, a tendencias a guerras, rebeliones, procesos de barbarie, procesos revolucionarios. Ese es el contexto que debemos debatir de cara al peligro que está abierto, y en ese sentido discutir también la selección de Uruguay, porque no vamos a ir a una etapa de parlamentarismo, ¿no? Decir, bueno, mira, vamos al Parlamento a hacer propaganda, proponemos tal ley, tal otra, alguna sale, otra no sale, va creciendo a poquito una fuerza de izquierda, implantándose. Es decir, es un planteo muy limitado, es no visualizar el momento político que atraviesa la humanidad y el capitalismo. Por lo tanto, no debemos prepararnos para una etapa tan pacífica. Esto va más allá de lo que uno quiera o no quiera. Acá lo que hay que ver es la realidad de frente, y en este sentido la izquierda revolucionaria, la izquierda que lucha, tiene que prepararse justamente para una etapa convulsiva. Y en ese sentido, la campaña electoral para el Partido de los Trabajadores tiene que estar al servicio de dirigirse hacia las bases del movimiento obrero, los explotados, para desarrollar una implantación en esos sectores populares en términos militantes, en términos de organización y de lucha, y no como una maquinaria electoral o parlamentaria, ¿no? Es decir, la elección es una vía para dialogar con los trabajadores de base, con los explotados, y buscar organizarlos, y en ese sentido prepararnos para la etapa que se va a abrir a posteriori. Así que bueno, esto es un poco, no era un poco lo que íbamos a hablar tanto hoy, pero se fue un poco para este lado. Y bueno, creo que exhortar a los compañeros de vuelta en
redoblar la campaña por las firmas en estos 22 días que quedan, no descansarse. Y bueno, vamos a hacer un gran 1 de mayo en el cual queremos tener una gran columna del PT, junto tal vez con otras organizaciones de la izquierda, tal vez de la izquierda que luche, y de sectores del movimiento sindical, el movimiento popular que han impulsado este plebiscito, lograr poner en la calle a los trabajadores, no solo para seguir defendiendo este plebiscito, sino para colocar la lucha por un programa de la clase obrera y la perspectiva de un gobierno de trabajadores y por eso sería. Exacto. Hay que recordar que el domingo 7, el próximo domingo, tenemos una actividad ahí en General Flores, Andrés Lamas. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana van a estar los candidatos de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, vamos a andar por ahí. Invitamos a todos los compañeros a acercarse, a firmar, a colaborar con la campaña de recolección de firmas, sumarse a la izquierda que lucha finalmente. Y bueno, y después va a haber más actividades la semana que viene, pero vamos a tener el programa. Lo vamos a decir en el programa que viene y también lo vamos a ir difundiendo por las redes. Estén atentos y bueno, exhortamos a todos los compañeros, a los que no tengan, a hacerse planillas. Sí. Digo, supongo que los que nos ven ya tienen, pero si no nos avisan y les hacemos llegar. O tienen para entregar y quieren entregarlos. Quieren que la recibamos, nosotros la retiramos también. Busquemos la manera de acelerar este proceso, lo que está haciendo obviamente todos los militantes populares y de izquierda, profundizar esta campaña en esta fase final de esta etapa, ¿no? Exactamente. Bueno, Camilo, dejamos por acá, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Un abrazo a los compañeros.